Cuba, octubre de 1963. Las lluvias parecen interminables, el viento ruge con una fuerza imparable y los ríos crecen desbordándose sin piedad sobre pueblos enteros. Nadie en la isla podría haber imaginado lo que estaba por llegar. Flora, ese es el nombre que marcaría una época en la historia de Cuba y del Caribe. Una tormenta que no solo trajo destrucción, sino que dejó al país tambaleándose ante una de las tragedias naturales más impactantes que jamás habían enfrentado. Pero, ¿qué fue lo que hizo a Flora tan devastadora? Todo comenzó en el Atlántico, una perturbación en la zona de convergencia intertropical que, sin llamar mucho la atención, se transformó lentamente en lo que parece ser una simple depresión tropical. Durante días, los meteorólogos observaban cómo la tormenta cobraba fuerza, pero pocos anticipaban lo que estaba a punto de suceder. Y así fue, cuando alcanzó categoría 4, ya era demasiado tarde para muchos. Cuba, y en particular su región oriental, fue el escenario principal de este desastre. Lugares como Oriente y Camagüey, con sus paisajes rurales y sus campos de caña de azúcar, pronto se vieron transformados en zonas de guerra climática. Flora no se movió rápido, no siguió el curso típico de otros huracanes. En lugar de golpear y alejarse, decidió quedarse. Anclada sobre Cuba durante días, parecía que la tormenta no quería irse, descargando miles de litros de agua como si el cielo se hubiera roto. Lo que vino después fue una serie de eventos que nadie podía controlar. Los ríos habitualmente tranquilos se convirtieron en monstruos indomables. El agua arrasaba casas, inundaba carreteras y sumergía cultivos. Cerca de 190,000 viviendas fueron destruidas o gravemente dañadas, pero las pérdidas materiales no se comparaban con lo que realmente dolió: la vida de miles de personas que, en su desesperación, intentaron buscar refugio, muchas veces sin éxito. Pero, ¿qué pasa cuando un país entero se encuentra de frente con una tormenta que parece no acabar nunca? El gobierno cubano, dirigido por Fidel Castro, se vio obligado a actuar. Las fuerzas militares y civiles fueron movilizadas. El pueblo cubano, conocido por su fortaleza, se organizó como pudo para enfrentar lo que se presentaba como un reto inmenso. Sin embargo, la magnitud de Flora superaba cualquier capacidad de respuesta inmediata. Carreteras intransitables, puentes derribados, pueblos incomunicados, todo agravaba la situación. La economía también sintió el golpe. La caña de azúcar, uno de los productos más importantes para la isla, fue destruida casi por completo. El tabaco, otro de los pilares económicos, quedó sumergido bajo el agua. La reconstrucción no solo sería costosa, sino que tardaría años. Flora no solo golpeó a Cuba. Haití y República Dominicana también sufrieron sus efectos, con miles de muertos en toda la región del Caribe. En Haití, por ejemplo, el huracán destrozó comunidades enteras, dejando cicatrices que aún hoy se recuerdan. Después de días de destrucción, Flora finalmente abandonó la isla, pero el daño ya estaba hecho. No solo había destruido hogares y vidas, sino que también había cambiado la forma en que el gobierno cubano veía la infraestructura del país. Era necesario construir mejor, más fuerte. Programas de vivienda y grandes proyectos hidráulicos comenzaron a surgir en un intento de mitigar futuras catástrofes. A nivel internacional, Flora también dejó su huella. Fue uno de los huracanes más letales de la década de 1960 y está entre los ciclones más mortales de la historia del Atlántico. Pero más allá de las estadísticas, lo que realmente quedó fue el recuerdo de un huracán que puso a prueba a una nación y a todo un pueblo. El impacto de Flora no solo fue natural, sino también político y social. Mientras el agua retrocedía y la vida trataba de regresar a la normalidad, quedó claro que la tormenta no solo había destruido estructuras físicas, sino también la percepción de seguridad que muchos tenían. Cuba, con sus verdes campos de caña de azúcar y su resistente población, no volvería a ser la misma. Flora fue una prueba de que, en cuestión de días, el mundo puede cambiar por completo. Un huracán que parecía seguir su curso habitual se detuvo sobre la isla, transformando la vida cotidiana en una lucha por la supervivencia. La lluvia que nunca parecía acabar, el viento que golpeaba sin piedad y las aguas que crecían sin dar tregua se convirtieron en el recordatorio constante de que la naturaleza puede ser implacable. Las historias de aquellos que vivieron Flora aún resuenan. Gente que lo perdió todo, pero que también encontró formas de seguir adelante. Porque al final, lo que dejó Flora no fue solo destrucción, sino también la convicción de que incluso en medio del desastre, siempre hay espacio para reconstruir y empezar de nuevo. El huracán Flora no solo fue una tormenta más en el Atlántico, fue un capítulo que, aunque trágico, demostró la capacidad de los pueblos caribeños de levantarse ante la adversidad. Y aunque Cuba sufrió uno de los golpes más duros de su historia, el país también se levantó.
con nuevas lecciones y una determinación más fuerte que nunca. Ese octubre de 1963, Flora dejó una marca imborrable en la historia de la isla, un evento que hasta hoy sigue siendo recordado por aquellos que vivieron para contarlo.